Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Bahrein. Estoy en este pequeño país insular de lo que es la península arábiga, muy cerca de Arabia Saudita. Y también allí al ladito también tengo lo que es Qatar. Y bueno, lugar atípico, ¿no? Se baila, se baila bachata en Bahrein. Y bueno, la respuesta es sí, mucho y bien. Bueno, primero un par de cositas que he podido averiguar. Hay algunas cuentas de Instagram que os voy a poner aquí abajo, que podéis seguir. Y a través de ellos es como he conseguido localizar lo que son los sociales. También existe una academia aquí muy grande que se llama la Vida Dance Academy, que os la voy a poner aquí, que se han portado súper bien conmigo, me invitaron al estudio, lo vais a poder ver. Entonces, algunas cositas de este país. Es curioso porque aquí el baile que más se lleva es la salsa. Son muy salseros, ¿vale? Son muy salseros, ya os aviso. Entonces la bachata está intentando encontrar como su espacio ahora, y lo puedes ver como antes, ver la transición que está pasando por aquí. Para los quizomberos, bueno, mala suerte. Algunas ponen de quizomba. Los sociales que he podido ir, una chulada, la verdad, muy bien, muy buen ambiente, la gente a pasarlo bien. Te encuentras gente de todas partes, te encuentras gente de incluso de Arabia Saudita bailando por aquí, gente local y también expatriados. Te encuentras gente del Reino Unido, de Rusia, bailando por aquí con todos con muy buen ambiente, muy bien los sociales. De hecho, había un momento en que había tanta gente que apenas se podía bailar. Así que bueno, os voy a dejar con el vídeo, que os guste. No olvidéis de suscribiros al canal porque vendrán otros destinos y otras sorpresas. Y en fin, espero que os guste el vídeo desde Bahrein. Hasta ahora. Hola. Bueno, estamos a miércoles por la noche y encontré el primer social, ¿vale? La noche latina. Está en un... curioso, esto es Bahrein, insisto, en un bar irlandés, ¿vale? Se llama JJ Irish Bar. Y bueno, voy a entrar a ver qué tal está. Vamos para adentro. Bueno, parece que estamos en el sitio, ya está aquí anunciado, con su cabina telefónica, pero insisto, estoy en Bahrein, no estoy en un pub irlandés allí de Dublín, Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Vaya, esto ya es otra cosa. Let him introduce himself. So, what is your name? My name is Omar. Fantastic. So Please. tell me, where are you from? I'm from Bahrain. It's a small island in GCC. We have our community, our also like Latin dancing here. Fantastic. Yeah. And you are a teacher, right? So you're a Latin dancing Yes, instructor. I'm dancer and yes. So what do you teach? I do teach bachata, I do teach salsa, and I love kazumba. Wow. I don't teach real, but I dance it. Okay. Yeah. Can you tell us the name of your school? La Vida Dance Studio. La Vida Dance Studio, with a building here. So Yes. So follow it. Please follow La Vida Dance Studio. The studio CEO and owner, she would love it. Amazing person. Fantastic. Follow us and you'll see. Fantastic. So tell me, because I'm very curious. I have been here in the party, and there are 3 types of music. They play salsa, they play bachata, they play kizomba. Exactly, So yes. here in Bahrain, what is the biggest one? What is the most popular? The most popular one is salsa. Salsa. Yeah, and then comes bachata, and the least preferred, unfortunately, is kizomba. Oh, that's a shame. That's a shame. No. That's a place to go. That's a place to go. And out of curiosity, how many years have you been dancing? I've been dancing for almost 7 years now. Wow, that's a lot of 6, time. 7 years, yes. So tell me, for the people watching in Spain and all around the world, so
how is the Latin dancing in I Bahrain? love it. I love it. It's the Latin community in general. It's amazing. I love it so much because it makes people closer. Like I just met you, and like we meet each other with different people from different walls. I love it. Also, what you can find in the party is a mixture of expats, people from here, from Exactly. all around the world. I mean, I have been dancing for people all around the world in there. It's really fantastic. Easily, it brings everybody together and everybody like mind together, and so I love it. It's amazing. So thank you so much, Omar. Thank you Thank for you this. so much for the interview, for being here. Fantastic. I will be seeing you soon, very soon. Thank you so much. You too, guys. So let's enjoy the social, right? Please Please, bring it on. come to Bahrain and join us in the Social and La Vida Dance Studio. Fantastic. See you. Bueno. Ojo aquí he encontrado aquí. Bueno, preséntate. Dinos tu nombre. Darlon, cubano viviendo en Bahrein, bailarín profesional y trabajo en una academia de aquí de Bahrein dando clases de baile. Perfecto, pues Darlon, voy a poner su Instagram aquí abajo para que lo sigáis, porque es un bailarín excepcional, ¿eh? ¿Cómo se llama tu academia, Darlon? La Vida Dance Studio. La Vida Dance Studio, aquí va a aparecer. Y bueno, tío, cuéntanos, ¿cómo un cubano como tú ha acabado en Bahrein dando clases de baile latino? Realmente yo trabajaba en Turquía anteriormente bailando en shows y llegué aquí a Bahrein a través de esa academia y súper bien. Aquí en cualquier lugar del mundo que se vaya vas a encontrar personas que bailen bachata y siempre vas a encontrar un cubano y un español. Un cubano y un español, estamos por todas partes. Y bueno, Tino, ¿qué es lo que enseñas tú? ¿Enseñas salsa, enseñas bachata, kizomba? Todo tipo de baile latino. Todo tipo de baile. Salsa, merengue, Sí. bachata, quinzomba, Wow. de todo tipo de baile. Merengue incluso. Merengue también. ¿Y qué tal es? A ver, Bahrein, no nos vamos a engañar. Esta no es la que la gente asocia con un sitio para bailar, pero aquí estoy viendo que el social está lleno de gente. ¿Cómo es el baile latino en Bahrein? Realmente el baile latino es pegajoso. En cualquier lugar del mundo donde tú vayas, yo que he estado en Turquía, que he estado en otros lugares, cualquier lugar del mundo, cuando sienten la música, cuando sienten las personas que ya saben algo de cómo se baila, enseguida eso llama a mucha más gente y todo el mundo viene y ya lo Sí, puedes te lo decir vi, ya te lo que vi, está de verdad, ¿eh? repleto, lleno de personas bailando bachata, salsa. Es que les gusta, el baile realmente está en las personas. Nada más con sentir música ya a bailar. Wow. Oye, pues muchísimas gracias por este minutito. Y nada, nos vamos a disfrutar el social. Y señores, si venís a Bahrein, no os va a faltar gente para bailar y que baila muy bien además. Mucho Así gusto. que venidos a Bahrein. Muchas gracias. Bueno, pues haber aquí encontrado una cara muy bonita por aquí. Pues sí, te lo puedes presentar, pero tu nombre. Hola a todos, mi nombre es Valentina Alegría, soy de Cali, Colombia. ¡Wow! Colombiana en Bahrein. Bueno, antes de que te pregunte algunas cositas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Aquí yo soy profesora profesional, enseño muchos ritmos, no me enfoco en uno solo, pero mi base más que todo es salsa caleña, salsa en línea, bachata, un poquito de kizomba, pero más que todo reggaetón, urbano, contemporáneo. Es lo que he notado aquí, que dais un montón de estilos, ¿no? En Barcelona y en España es o salsa o bachata. Sí. Pero aquí tocáis un montón de estilos. ¿Puedes decir el nombre de tu academia? El nombre del estudio es La Vida Dance Studio. Ajá, que aparecerá por aquí para que lo sigáis todos. Perfecto. Oye, una pregunta, ¿cómo desde Colombia acabaste en Miami? Ya antes había estado en estos lados árabes. Estuve en Dubái más o menos como 2 años y medio. Wow.
estuve también enseñando y haciendo performance en shows y trabajando como freelancer. Luego a Corea del Sur, 4 meses. Sí, estoy en Corea del Sur 4 meses. También bailando, haciendo shows, enseñando. Luego de vuelta a Colombia, ahí fue cuando pasó el COVID. Y luego un amigo me recomendó Bahrein. Wow, chicos, seguidla porque aparte de la historia fascinante que tienes, una bailarina realmente excepcional. Una preguntita, ¿cuántos alumnos tenéis? Depende de la clase, pero en general por ahí unos 70, un poquito más porque tenemos grupos no diferentes. Hay grupos de salsa, hay grupos de commercial, de contemporáneo y así se van sumando. Señores, Bahrein, 70 alumnos. Y bueno, y para acabar, porque yo estaba aquí en el social y se ve increíble cómo se sienten los bailes latinos en esta parte del mundo. Me encanta, se siente uno en su casa, Ajá. la verdad. Y saber que a los árabes les encanta demasiado la salsa, les encanta, parecen latinos. Wow, nunca lo hubiera imaginado. Lo que dice ella es verdad, lo vais a poder ver en los vídeos. Bailan excepcionalmente bien y con una musicalidad muy increíble. Perfecto, pues oye, pues muchísimas gracias, Muchas gracias por a tu ti. tiempo. Y nada, vamos a seguir disfrutando del social, ¿no? Sí, claro. Hasta luego, Chao. gracias. Qué chula la fiesta, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Vaya sorpresa, ¿eh? La cantidad de gente que hay ahí, bailarines de altísimo nivel. Y bueno, súper bien el ambiente. Pues bueno, pues lo que me han dicho es que hay otra fiesta de... ¿Is there? Perfect. Thank you so much. Pues lo que me han dicho es que hay otro social literalmente a 150 metros del anterior. O sea, venía de aquel sitio de allí y ahora vengo aquí. Esto parece ser como una zona de discotecas. O sea, hay un mogollón de discotecas que repito, estoy en Bahrein, ¿eh? Y hay mogollón de discotecas, mogollón de ambiente. Y ahora nada, voy a ver si me meto aquí, Lanterns, a ver si qué se llama. Y según me comentan, hay otro social aquí al mismo tiempo. Así que, bueno, voy a entrar a ver qué tal está. Bueno, pues aquí lo tenemos, la vida Dance Studios. Supongo que los que habéis llegado hasta este punto en el vídeo habréis visto que muchos de los profesores que he ido encontrando pues dan clase justo en este sitio, la vida Dance Studio. Me han contactado, me han dicho que si me podía pasar para hablar conmigo, para enseñar el estudio. Y nada, tengo un montón de preguntas que hacerles. En fin, voy primero a ver si encuentro la puerta, como siempre, y os enseño a ver cómo está el estudio. Y bueno, y aprendemos un poquito más de cómo se aprende, en este caso, bachata en Bahrein. Vamos a verlo. He estado hablando con la dueña del estudio, una mujer excepcional, de verdad, desde aquí un cordial saludo.
y ha sido una conversación muy interesante donde hemos estado conversando sobre cómo ven los bailes latinos en esta parte del mundo desde un punto de vista más de negocio, ¿no? De cómo intentar potenciarlo, cómo hacerlo crecer, muchos de los retos que se encuentran. Por ejemplo, uno de los retos que encuentran aquí mucho es para encontrar profesores. Me hablaba ella de que culturalmente aquí la gente sobre todo le va a la salsa, entonces conseguir implantar la bachata está siendo un poquito difícil porque la gente solo escucha salsa, que es una cosa que me ha hecho mucha gracia, que en Oriente Medio, donde estoy ahora, es salsa lo que culturalmente la gente asocia con bailes latinos. Una conversación interesantísima, el café buenísimo, muchas gracias. Y si estáis por esta parte del mundo, tanto trabajando como viviendo, y no sabéis dónde aprender bachata, dónde aprender bailes latinos, de verdad, este estudio me ha dejado enamorado. Así que de nuevo, la vida Dance Studio en Bahrein. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto a Valentina y a Ramiro haciendo un poquito de performance navideño? No muy relacionado con la bachata, pero mira, he decidido ponerlo porque son dos artistazos como la copa de un pino y creo que valía la pena verles bailar. Una performance muy chula, navideña, que han hecho de hecho para su estudio. Estaba allí los fundadores del estudio, la familia, y lo han hecho para ellos. Así que bueno, me han invitado y ha sido un privilegio poderlos ver bailar, así que muchísimas gracias por haberme dejado estar ahí. En fin, espero que os haya gustado su coreografía. Hello guys, so look, I'm here with a very special guest, so I'm gonna let her introduce herself. So can you tell us your name? Thank you so much. So my name is Asma. I'm from Tunisia. From Tunisia? Yes. Fantastic. So Asma, let's just talk a little bit about you. So when did you start dancing? I started 13 years ago. 13 years ago. Yes. That's a very long time. Yeah. When you start dancing, you started with salsa, right? Yeah, I started with salsa Cuban, salsa on 1, on 2. After that, I discovered bachata and I fell in love with this dance. Wow. Yeah. Actually, Asma is the founder of a very interesting project here in Bahrain that is called Born to Shine. So, Asma, can you tell us a few words? Today I want to share with you the magic of bachata lady styling. A dance from the goes beyond the steps and rhythm. It's a journey that allows you to connect with every essence of your femininity. In the world of bachata leading, we don't dance. I think we don't dance. We express. We more than dance. Yeah, we express. We move with the grace, passion, and touch of our own individual magic. The dance style is not just about following the beat. It's about embracing your inner strength, sexuality, and the unique beauty that makes you. It was really very nice when you said it there. Really profound. Really, Thank you so really much. means a lot. So how can people join this project? Okay, so next month I have workshop Lady Styling Bachata collaboration with SPK Bahrain. So you can join us, girls, and don't forget and always remember that we born to shine. We are all born to shine, right? Fantastic. Thank you so much for Thank this. you for your time. Absolutely. And guys,
I was very lucky before the interview. She improvised some steps for us, so you're gonna see right now, and I hope you enjoyed as much as I did because she's an absolutely fantastic dancer. Thank you. So thank you so much. I like it. Bye bye. Bye bye. Me sabes provocar, no tenemos que hablar y